en defensa de la existencia de una cuarta dimensión espacial. La gravedad, más allá del modelo estándar de la relatividad. Ciencia frente a ciencia ficción. Propuesta verosímil, en un mundo inverosímil. La mayoría de las personas no creen en la existencia de una cuarta dimensión espacial. O podríamos decir, que solo aquellos interesados en los fenómenos paranormales, están dispuestos a considerar seriamente esta posibilidad. Encuentros con extraterrestres, viajar al pasado, o la cuarta dimensión, son temas que pertenecen a los libros de ciencia ficción. Para respaldar cualquier teoría, la ciencia requiere evidencias, fuertes argumentos y resultados comprobables. El consenso entre la comunidad científica es que una cuarta dimensión espacial es una idea especulativa, aunque existen teorías alternativas que incluyen dimensiones adicionales. En 1919, Kaluza propuso un modelo con una dimensión extra, como una posible forma de combinar la gravitación y el electromagnetismo. Esta dimensión adicional estaría compactada, siendo este el motivo por el que nos pasa inadvertida. Desde la propuesta de Kaluza, se han publicado muchas nuevas teorías que postulan dimensiones adicionales. La teoría de cuerdas es la más famosa, con un total de 11 dimensiones. También en este caso, la naturaleza especial de las dimensiones adicionales hace que sea muy difícil para nosotros detectarlas. Esta teoría es apoyada por un grupo considerable de científicos respetados. Pero también es criticada por algunos científicos ortodoxos, quienes consideran que aún carece de suficiente evidencia experimental. Otras teorías, como la relatividad general, nos han permitido realizar predicciones y cálculos muy precisos, superando con éxito muchos test rigurosos. Hay que decir, que la ciencia tardó décadas en probar experimentalmente algunas de las predicciones, pues para ello se requirieron avances tecnológicos muy importantes. Por ejemplo, la detección de ondas gravitacionales solo fue posible un siglo después de la publicación de la relatividad general. Así pues, tal vez, la teoría de cuerdas es demasiado sofisticada en relación con el nivel tecnológico actual. ¿Quién sabe, si por ejemplo en el futuro, se detectan las dimensiones adicionales postuladas? Debe admitirse, que muchos científicos toman en serio, al menos hipotéticamente, la existencia de dimensiones adicionales, aún no habiendo evidencia experimental que demuestre que son una realidad física. O tal vez, debería decirse que no somos conscientes de haberlas detectado. En este sentido, el argumento que se defenderá aquí, es que hay muchos indicios apuntando hacia la existencia de una dimensión adicional. Y algunos destacados experimentos, llevados a cabo durante el siglo pasado, con el objetivo de probar la curvatura del espacio-tiempo, también respaldarían la existencia de una cuarta dimensión espacial. Para asumir esta posibilidad, se requiere hacer un giro copernicano sobre ciertos criterios establecidos, dando lugar a una interpretación alternativa de los datos disponibles, lo cual podría ayudarnos a comprender mejor el fenómeno de la gravedad. Pero en primer lugar, se debe explicar las características que la supuesta cuarta dimensión espacial tendría. La primera característica a tener en cuenta, es que la trayectoria seguida por un cuerpo, tiene componentes adicionales. Más allá de arriba a abajo, izquierda a derecha, adelante y atrás. Entonces, cuando voy de mi oficina a la del jefe,
Caminaré 5 pasos hacia el frente, 12 escaleras arriba, 20 pasos a la derecha, más un valor adicional en la cuarta dimensión. Otra característica a tener en cuenta, es que el volumen de un cuerpo será el resultado de la combinación de 4 componentes. Además de longitud, anchura y altura, tendríamos un cuarto componente. Y se requerirán 5 dimensiones, 4 espaciales, más la correspondiente al tiempo, para asignar de forma unívoca, valores físicos del cuerpo, como su masa. Si la dimensión no está compactada, deberíamos detectar todas estas características. Desplazarnos a través de 4 dimensiones, valores indefinidos y solo se establecen 3 coordenadas espaciales más el tiempo. Estas son cuestiones que incluso un terraplanista sería reacio a aceptar. A primera vista, defender la idea de que la existencia de una cuarta dimensión no es solo un tema propio de la ciencia ficción parece ser un caso perdido. No obstante, si analizamos a fondo todas las características peculiares del universo en el que vivimos, esa sería una conclusión lógica. Y a continuación se discutirán los argumentos que conducen a esta idea. Para empezar, la realidad física no se comporta de la forma en la que intuitivamente estamos acostumbrados a asumir en nuestra vida cotidiana. Tenemos que tener en cuenta la mecánica cuántica y la relatividad. Al publicar la teoría de la relatividad especial, Einstein introdujo los conceptos de dilatación del tiempo y contracción de la longitud dentro del ámbito relativista, dejando de lado la idea de un valor absoluto del tiempo. El paso del tiempo se ralentiza, en relación al nuestro, para objetos con velocidad relativa a nosotros. Pero para obtener un efecto significativo, la velocidad debe ser próxima a la de la luz. Por este motivo, la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud pasan desapercibidas en nuestro quehacer diario. En un escenario de relatividad especial, los valores correspondientes a la longitud o al paso del tiempo dependen del marco de referencia tomado. Por ejemplo, la Tierra se mueve con velocidad relativa respecto a la Estación Espacial Internacional. Por lo tanto, en la dirección de la velocidad, si 3 pasos son exactamente 3 metros para nosotros, sería un valor ligeramente diferente, desde el punto de vista de alguien ubicado en la Estación Espacial Internacional. También debemos tener en cuenta el efecto producido por los campos gravitacionales. La teoría de la relatividad general, desarrollada por Einstein, define la gravedad como la curvatura del marco espacio-temporal. Lo cual implica que los valores de espacio y tiempo difieren para las personas ubicadas en regiones de un campo gravitacional con diferente curvatura espacio-temporal. El efecto producido por la Tierra es mayor en su superficie que en la Estación Espacial Internacional. El ejemplo anterior, donde se determinaba la trayectoria y la ubicación a través de pasos, aunque intuitivo, no es muy útil cuando se hacen cálculos relacionados con la gravedad. Los físicos establecen una trayectoria elemental, mediante la definición de un elemento lineal. La relatividad general permite calcular matemáticamente una configuración geométrica, conocida como la métrica. Y esta se puede utilizar para obtener la trayectoria que seguiría una partícula a través del espacio-tiempo. El elemento lineal está compuesto por la combinación de 4 componentes, las 3 dimensiones espaciales, más un cuarto componente, que está vinculado al tiempo. Esta combinación configura el marco espacio-tiempo. Cabe destacar que la dimensión vinculada al tiempo está incrustada en el marco del espacio-tiempo, por medio de la transformación en un valor espacial. Un astronauta que viaja desde la Tierra a la Estación Espacial Internacional no percibiría ninguna alteración significativa dentro de la nave espacial. Pero al contrastar los valores del espacio y el tiempo con otras referencias, observa las discrepancias predichas. Además, la trayectoria de la nave espacial tiene lugar en un espacio-tiempo curvo. Basándonos en este fenómeno tan peculiar, nos lleva a la conclusión de que no debemos confiar simplemente en nuestra primitiva percepción intuitiva. Si queremos obtener una comprensión plena de la realidad física que nos rodea,
se requiere adoptar un enfoque más intelectual del problema, reuniendo toda la información disponible, para llegar así a deducir lo que realmente está sucediendo. De este modo, es justo tener en cuenta, para apoyar la idea de la existencia de una cuarta dimensión, los siguientes argumentos. En primer lugar, el hecho de que no percibamos directamente una dimensión adicional, no significa necesariamente que no exista. Obviamente, tampoco prueba su existencia, solo abre la puerta a un nuevo enfoque plausible, el cual se desarrollará más adelante. En segundo lugar, no es suficiente con la asignación de 3 dimensiones para definir la trayectoria de un cuerpo. Se puede discutir que la cuarta dimensión, la cual está integrada con las otras 3 conformando el marco espacio-temporal, corresponde a la dimensión tiempo. Aunque sería más apropiado decir que está relacionada con el tiempo. Y también debemos tener en cuenta que el componente incorporado en el marco espacio-temporal es el valor del tiempo multiplicado por el valor constante de la velocidad de la luz, dando como resultado una magnitud de tipo espacial. Es cierto que esta componente nos permite calcular la alteración del tiempo producido por la presencia de campos gravitacionales. Pero esta circunstancia no demuestra más allá de una duda razonable, que el tiempo sea la cuarta componente de lo que se ha llamado marco del espacio-tiempo. Hay otras explicaciones lógicas para ese comportamiento. A continuación, se expondrán los principios básicos de un hipotético proceso, de tipo cuántico, vinculado a la gravedad, el cual produciría la alteración de la materia, dentro de un marco de 4 dimensiones espaciales más el tiempo, y sería responsable de todas las peculiares características descritas anteriormente. En resumen, lo que se ha argumentado hasta ahora, es que la teoría de la relatividad general, se basa en un modelo matemático que establece reglas muy peculiares. Analizándolas con un criterio diferente, podemos hacer una interpretación alternativa. Proponer la existencia de una dimensión adicional, o cambiar cualquier criterio relacionado con la relatividad general, a priori son casos perdidos. Esa es la razón de esta larga introducción, y de haber puesto el foco de atención en algunas características sobresalientes, que adquieren un nuevo significado físico, cuando adoptamos un criterio diferente. Es el momento de presentar la hipótesis que se propone, sobre la existencia de un proceso vinculado a la gravedad. Se explicará esquemáticamente cómo funciona el proceso. Anteriormente se ha dicho que es un proceso de tipo cuántico. Si la relatividad general es la teoría que mejor se ajusta a las observaciones relacionadas con la gravedad, la mecánica cuántica establece modelos matemáticos para las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, como el electromagnetismo. La mecánica cuántica se caracteriza por la asignación de factores de probabilidad a los eventos. Por ejemplo, no sabemos con certeza si un electrón está ubicado en una región particular del espacio en un momento dado. En cambio, lo que sabemos es la probabilidad de encontrar el electrón en ese lugar. El proceso propuesto produce una alteración de la probabilidad esperada. Y al hacerlo, no solo se altera la materia, sino que también se distorsiona el espacio-tiempo. De esta manera, se representa esquemáticamente la probabilidad vinculada a una partícula, por ejemplo un electrón. Cuanto más grande es el círculo verde, mayor es la probabilidad de encontrar el electrón en esa región elemental del espacio. Las interacciones causadas por la presencia de campos gravitacionales producen alteración de la materia y el espacio-tiempo, cambiando el estado físico de las partículas, denominando estado alfa al estado inicial, representado por un círculo verde, y estado metal alterado. Círculo rojo. Las interacciones que tienen lugar reducen la probabilidad de la partícula en el estado alfa, al tiempo que aumentan la probabilidad de estar en el estado beta. El espacio-tiempo está curvado por la acción gravitacional, con una interrelación entre las coordenadas espaciales y la coordenada del tiempo. La hipótesis postula que el marco de 4 dimensiones, configurado por las 3 dimensiones espaciales, más la cuarta, que está vinculada al tiempo, es realmente un genuino marco de 4 dimensiones espaciales. Además, el proceso que produce la alteración de la materia, produce a su vez la alteración del espacio.
La materia en el estado alfa está vinculada a las tres dimensiones convencionales, mientras que la materia, en el estado beta, está vinculada a la cuarta. Y esa es la razón de la interrelación entre las cuatro dimensiones, porque la última se genera a expensas de las otras tres. Las ecuaciones de campo de Einstein proporcionan información sobre la alteración de la materia para cualquier coordenada dada. Es decir, no solo definen la trayectoria que sigue un cuerpo, sino que también si corresponden con la deformación que está sufriendo, en un marco de 4 dimensiones espaciales, más el tiempo. Y la deformación de todo lo que configura el espacio-tiempo, es lo que define la trayectoria del cuerpo, en este marco de 5 dimensiones. Las interacciones, debido al proceso propuesto, reducen la probabilidad de una partícula en el estado alfa, la cual está vinculada a las 3 dimensiones convencionales. Si esto sucede con todo lo que está ubicado dentro de esa región del espacio, y suponiendo que lo que está dentro es responsable de conformar el espacio, entonces, el espacio dentro de esa región, correspondiente a las 3 dimensiones convencionales, se está contrayendo. Nótese que de esta manera, se ha establecido una relación entre la materia y el espacio. La materia y todo aquello situado dentro de una región del espacio, da forma al espacio, conformando la geometría que se corresponde con la métrica. Si consideramos un campo gravitacional, como el correspondiente a la Tierra, cuanto más cerca de la fuente, más fuerte es el efecto. Cuanto más cercano está un objeto de la superficie de la Tierra, mayor es la cantidad de masa en el estado beta, vinculada al objeto. Y existe una correspondencia entre la alteración de la materia y la curvatura establecida por las ecuaciones de campo de Einstein. Hasta ahora, desde un punto de vista práctico, la propuesta solo ha cambiado un criterio, cuando se ha postulado un marco de 4 dimensiones espaciales. Pero, ¿qué sucede con la dimensión del tiempo? Considerando una distorsión de la dimensión del tiempo, en la misma proporción que la distorsión de la cuarta espacial, se restablece el valor de la masa en el estado alfa y sus características fundamentales. Pero ahora en un espacio-tiempo curvo, que tiene la curvatura definida por la relatividad general, con algunos matices. Para empezar, agregada la masa inicial, llamada aquí, materia en el estado alfa. También hay de forma adicional, materia en estado beta, la cual tiene un valor extremadamente pequeño. Por ejemplo, para un objeto de 100.000 millones de toneladas, situado en las proximidades de la Tierra, sería inferior a 1 gramo. Pero la proporción sería mayor, si el objeto se encuentra en una región donde el campo gravitacional es más fuerte, por ejemplo, si está próximo al Sol, y aún sería mucho más alta, si se ubica cerca de un agujero negro. Otro factor a tener en cuenta, es que el valor de la masa depende de la referencia tomada. Según lo expuesto hasta ahora, se propone como hipótesis, que los campos gravitacionales alteren la probabilidad asociada a un evento, produciendo su correspondiente efecto sobre la curvatura de un entramado geométrico, que está configurado por 4 dimensiones espaciales, representadas aquí, por 4 coordenadas arbitrarias. Y la distorsión del tiempo, restaura el valor inicial de probabilidad, llamado estado alfa, pero ahora, hay un componente adicional de probabilidad, el estado beta. Lo que sucede con las probabilidades, se puede extrapolar a la masa de los objetos. A partir de la masa inicial, se obtiene el mismo valor de masa, en el estado alfa, más una cantidad adicional, en el estado beta. Habiendo establecido una relación entre la alteración que tiene lugar y la curvatura del espacio-tiempo, donde la variación que afecta a cualquier coordenada dependerá de esta alteración. Es decir, el proceso propuesto produce el efecto físico, del cual emana la métrica. Por ejemplo, tiene su efecto correspondiente en la variación asociada con la coordenada radial de Schwarzschild, donde cuanto más cerca de la fuente, mayor es la alteración. La hipótesis propone que la gravedad produce alteración de la materia y el espacio-tiempo, estableciendo una relación entre la alteración que tiene lugar y la curvatura del espacio-tiempo. Otra característica notable del proceso es el aumento en el valor de la materia resultante, y ese valor depende de la referencia tomada. Todas ellas son características muy peculiares. Y en un principio, podríamos llegar a la conclusión de que el proceso propuesto, tal como se ha definido, no forma parte de la naturaleza, porque el universo en el que vivimos no muestra un comportamiento tan extraño. O quizás sí que lo haga.
considerando el escenario de objetos moviéndose con velocidad, en relación a una referencia. Einstein introdujo el concepto de masa relativista, cuyo valor depende del marco de referencia tomado. Y analizando este escenario, correspondiente a la relatividad especial, desde el punto de vista de la propuesta. La interpretación de este fenómeno físico, es que, cuando se le aplica energía cinética a un cuerpo, entonces, el proceso se ve potenciado. Debe tenerse en cuenta, que un escenario de relatividad especial pura, en ausencia de campos gravitacionales, es una situación idealizada, puesto que ello requeriría una distancia infinita, con respecto a las fuentes de gravedad. Por lo tanto, y suponiendo, que cuando un cuerpo gana energía cinética, el proceso se ve reforzado. Esto implica que la materia se está alterando aún más, con su correspondiente distorsión espacio-temporal. Aplicando el modelo establecido por la propuesta, al escenario de relatividad especial, sobre la base de que el efecto físico de la energía cinética, contribuye a potenciar el proceso, lo cual aumenta la cantidad de masa en el estado beta. El resultado, también muestra una interrelación, entre la alteración de la materia, y la distorsión del espacio. El factor de Lorentz estaría determinado por el proceso. Esto tiene implicaciones importantes, puesto que el factor sería una consecuencia de las interacciones que tienen lugar. Asimismo, siguiendo el mismo patrón, que en el escenario de relatividad general correspondiente a campos gravitacionales, cuanto mayor es la alteración en el estado beta, mayor es la distorsión del tiempo. Siendo el valor de la energía vinculado al estado beta, igual al valor de la energía cinética. Cabe plantearse, que cuando un objeto está aumentando su energía cinética, de hecho, lo que está sucediendo, es que está ganando masa en el estado beta, cuya energía asociada es lo que llamamos, energía cinética. La adición de masa en el estado beta, a la masa en el estado alfa, es lo que Einstein definió como masa relativista. En la figura se muestra de forma esquemática, la alteración de la materia y su relación con el espacio-tiempo. El esquema incluye la dimensión espacial adicional, extendiendo el marco dimensional estándar. Debe tenerse en cuenta que se requiere un espacio de Minkowski, para representar geométricamente el marco del espacio-tiempo estándar, para escenarios de relatividad especial. Y se necesitaría un espacio de Riemann, para los de relatividad general. Siguiendo el modelo propuesto, y aplicándolo a la relatividad especial, se obtienen los mismos resultados matemáticos, que con el modelo estándar de relatividad. Se ha cambiado el criterio y la interpretación física. Pero el modelo, incluidas sus características tan peculiares, se ajusta a las observaciones experimentales. Las características del proceso, tal como se ha definido, se corresponden con las descritas al comienzo de este vídeo, las cuales serían las esperadas, en un universo con 4 dimensiones espaciales. La propuesta implica que el valor de la masa depende de la referencia tomada, cambiando con la velocidad, en el caso de la relatividad especial, y dependerá de la curvatura producida por el campo gravitacional, cuando esté afectado por ellos. Es decir, diferentes velocidades, en un entorno gravitacional e insignificante, tienen valores variables de masa asociados. Y diferentes ubicaciones en un campo gravitacional, con diferentes curvaturas, pero forzadas en un estado estático, también tienen valores variables de masa asociados. La acción conjunta de velocidad y la gravedad, forma una combinación de ambos estados. Por lo tanto, el movimiento de un cuerpo, en lo que la relatividad general ha denominado como marco del espacio-tiempo, es en realidad el movimiento en un marco de 4 dimensiones espaciales, que está curvado por la gravedad. Y se representa la trayectoria de manera esquemática. Se puede calcular utilizando la relatividad general, pero se debería incluir efectos adicionales vinculados al proceso propuesto, donde tenemos que agregar la dimensión del tiempo, el cual pasa de forma inexorable. Y la alteración del tiempo, es la misma que la correspondiente a la 4ª dimensión espacial. Esta circunstancia, puede habernos inducido a error, haciéndonos creer, que el cuerpo se está moviendo en un marco espacio-temporal de 4 dimensiones, cuando en realidad se está moviendo en un marco con 4 dimensiones espaciales, más el tiempo. De modo que en el modelo estándar, de la relatividad general, se está superponiendo la 4ª dimensión espacial, con el tiempo. De este modo, lo que el astronauta consideraría, desde su punto de vista, como un simple movimiento en 3 dimensiones espaciales,
cuando camina dentro del transbordador. En realidad se lleva a cabo incluyendo una dimensión adicional. Pero su continua adaptación al nuevo entorno, crea la ilusión de movimiento en un marco tridimensional espacial, cuando de hecho, está viajando a través de un marco con 4 componentes. Y la curvatura del espacio, es una consecuencia de esa realidad física. Lo que percibimos como un hecho obvio, el cual no es susceptible de discusión, se convierte en una situación relativa, cuando agregamos una dimensión adicional. Lo que consideramos como un valor de masa bien definido para un objeto, es un valor indefinido, si no añadimos un componente adicional de información. La masa de un cuerpo, tiene un valor diferente dependiendo de la curvatura del espacio, y a su vez, es un valor relativo con respecto a la referencia tomada. Debemos tener en cuenta la curvatura del lugar donde se encuentra el objeto, y la curvatura del lugar que se toma como referencia. Un mismo objeto, tendrá valores de masa diferentes, para personas ubicadas en regiones del espacio con diferentes curvaturas. Lo cual es una extensión del concepto de relatividad. Cuando Gulliver viajó a la isla de Lilliput, se encontró con la realidad física de un mundo diminuto, aunque plenamente funcional, con personas disfrutando de una vida, no muy distinta de la nuestra. Pero, ¿qué pasaría, si durante su viaje hacia la isla de Lilliput, sufriera una transformación, adaptándose al entorno, de modo que cuando llega a la isla, se convierte en una persona diminuta, estando expuesto al mismo fenómeno, que afecta a la isla? Él no percibiría el cambio directamente. De un modo similar, nosotros nos estamos adaptando de forma continua, al estado físico de nuestro entorno, y no percibimos directamente la alteración del espacio, del tiempo o de la masa. Pero indirectamente, podemos deducir lo que está sucediendo, dando como resultado la alteración del espacio-tiempo y de la materia. Resumiendo todo lo anterior, los campos gravitacionales producen la alteración de los cuerpos en un marco de 4 dimensiones espaciales más el tiempo. La alteración que tiene lugar en cualquier coordenada, es recopilada por las ecuaciones de campo de Einstein, donde la distorsión del marco espacio-temporal, está replicando la alteración de la materia y todo lo que configura el espacio-tiempo. Pero ahora tenemos que tener en cuenta una dimensión adicional, de modo que valores físicos como la masa de un cuerpo, no están suficientemente definidos utilizando 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Tenemos que especificar la curvatura que le afecta, para conocer su configuración en la dimensión extra. Además, el valor de la masa dependerá de la referencia tomada. Esto es, la relatividad, no sería otra cosa, más que la consecuencia física, de los efectos producidos por una dimensión extra. De esta manera, al analizar la relatividad especial, desde el punto de vista de la propuesta, partiendo del supuesto de que la aplicación de energía cinética, potencia el efecto de las interacciones que tienen lugar, produciendo una mayor alteración de la materia, y de la configuración del marco espacio-temporal. Asumiendo esto, si aplicamos energía al laboratorio del gemelo B, hasta llegar a moverse con velocidad próxima a la velocidad de la luz en relación al gemelo A, donde cada uno realiza sus propios experimentos. Por ejemplo, estimar la probabilidad vinculada a la descomposición de un material radiactivo, después de un periodo de tiempo establecido. Cada hermano tiene su propio controlador de tiempo, puede ser un reloj atómico, o cualquier otro, como un reloj de arena. Es solo una forma de representar la tasa de tiempo que transcurre. El gemelo A observará que el devenir del tiempo pasa más lentamente en el laboratorio de su hermano. Por lo tanto, los resultados del laboratorio B, para alcanzar los mismos valores de probabilidad, requerirán más tiempo, desde el punto de vista del gemelo A, que los llevados a cabo en su propio laboratorio. O podríamos decir que la alteración de las probabilidades que tiene lugar es la causa de la dilatación del tiempo. Pero ¿qué sucede con las observaciones realizadas por el gemelo B en su propio laboratorio? El cambio sufrido en las interacciones, con respecto al estado físico, cuando estaba en reposo, en el mismo marco de referencia que su hermano, produce la alteración del material radiactivo. Pero esta misma alteración se produce en el reloj atómico, o en cualquier otro medio controlador, que se use para medir el paso del tiempo. De este modo, desde su punto de vista,
Simplemente analizando lo que está sucediendo dentro de su laboratorio, nada ha cambiado, ya sea en reposo, o con velocidad respecto a un estado físico anterior, donde se configuraba un marco de referencia diferente. Este fenómeno de dependencia de la referencia tomada, también se aplica a las dimensiones espaciales. Hay una contracción de la longitud, en la dirección de la velocidad, y los patrones de medición cambian, en relación con otros marcos de referencia, ya que el estado físico se altera, en consonancia con las interacciones que tienen lugar. El gemelo A observará la contracción de la longitud en el laboratorio B. Pero el gemelo B no observa ningún cambio en su propio laboratorio. Es solo cuando hay intercambio de información, o interacciones con otros marcos de referencias, que se da cuenta del desacuerdo entre ambos estados físicos. De manera similar, cuando se considera la masa de los objetos, hay una masa relativista, cuyo valor depende del marco de referencia tomado. Cabe señalar la interrelación establecida por la propuesta, entre el espacio-tiempo y la materia. Mientras que desde el marco de referencia del gemelo A, hay una alteración del espacio-tiempo, y de la materia en el laboratorio B. Su hermano, no percibe ninguna alteración en su propio marco de referencia. La adaptación al nuevo estado físico, sería la razón para no percibir directamente, ni la cuarta dimensión espacial, ni la masa adicional. Pero indirectamente detectaríamos sus efectos, al contrastar nuestro marco de referencia con otros. En presencia de campos gravitacionales, una persona en caída libre no percibiría ningún cambio significativo en la materia y el espacio-tiempo, en un rango local a su alrededor. Cuanto más corto sea el rango, y cuanto más débil sea el campo gravitacional, menor será el cambio. De este modo, no es consciente de la cuarta dimensión espacial, o de la materia adicional. Pero observando un escenario más amplio, se comprueba que el espacio-tiempo está curvado en relación con otras referencias. Así pues, solo detectamos indirectamente los efectos de la materia alterada, en un marco de 4 dimensiones espaciales. Por ejemplo, podemos ver que la luz se curva cuando pasa cerca de un objeto masivo, como el Sol. Como se indicó anteriormente, este enfoque no modifica los resultados esperados, en relación con los escenarios de relatividad especial. Las discrepancias surgen al considerar los efectos de los campos gravitacionales. Pero se requiere que estos sean muy fuertes, para obtener discrepancias significativas. En el escenario correspondiente a un cuerpo en caída libre, el proceso propuesto tiene lugar a expensas de la conversión, de una cantidad parcial de energía vinculada a la velocidad, en energía vinculada a la masa del cuerpo. Actuando como un efecto contrario, a la distorsión de cualquier coordenada. Este efecto equiparable a la acción de energía opuesta a la curvatura del espacio-tiempo, establecida por el modelo estándar de relatividad. Es extremadamente pequeño en relación con el efecto producido por la curvatura, para campos gravitacionales como el de la Tierra, pero la proporción aumenta cuanto más intensa es la gravedad. Al comparar el efecto producido por el proceso propuesto, con el escenario de caída libre del modelo estándar, se llega a la conclusión, de que la gravedad aumenta la energía requerida, para confinar una partícula dentro de una región del espacio. Una característica fundamental de la mecánica cuántica, es que se requiere energía, para confinar una partícula dentro de una región del espacio. La energía requerida aumenta, cuanto más pequeña es la región. La relatividad general implica que cuando hay materia dentro de una región del espacio, la partícula se ve afectada por la curvatura espacio-temporal, pero no se produce un efecto de fuerza convencional. El efecto debido al proceso implica, que de modo complementario a la curvatura espacio-temporal, la presencia de materia, aumenta aún más la energía requerida para confinar la partícula. Las discrepancias con respecto al modelo estándar son mayores, cuanto mayor sea la proximidad a la fuente del campo gravitacional y cuanto más fuerte sea este. El gráfico representa las velocidades de caída libre. Las líneas negras se corresponden con el modelo estándar, y las rojas a la propuesta. Cuanto más cerca del lado izquierdo, mayor es la proximidad a la superficie de la esfera, fuente del campo gravitacional. Cuanto mayor es el factor vinculado a la esfera, más fuerte es el campo gravitacional generado. Si la hipótesis es correcta, tendría implicaciones muy importantes en cosmología. Y debería tenerse en cuenta al considerar fenómenos relacionados con la energía oscura y la materia oscura. También tendría efectos trascendentes en los eventos de agujero negro. El enfoque propuesto podría ayudar a entender mejor la gravedad. Todas las fuerzas de la naturaleza, a excepción de la gravedad, tienen modelos matemáticos basados en la mecánica cuántica.
Como se dijo anteriormente, la teoría cuántica establece el requisito de energía, si queremos confinar una partícula dentro de una región del espacio, aumentando la energía requerida, cuanto menor sea la región, alcanzando un valor infinito, cuando hipotéticamente, se reduce el tamaño a cero. Pero, ¿qué sucede cuando hay materia dentro de una región del espacio, y tratamos de confinar la partícula dentro de esta región? Supongamos una distribución homogénea y uniforme de material dentro de una esfera, y una partícula en la superficie. A medida que comprimimos esta esfera, la energía requerida para avanzar aún más en esta acción aumenta sustancialmente. Basándonos en el comportamiento que la naturaleza muestra, en relación a la mecánica cuántica, deberíamos esperar que la cantidad de energía requerida, para confinar la partícula dentro del objeto, cuando alcanza el tamaño cero, sea infinita. Pero tenemos que tener en cuenta los efectos debidos al campo gravitacional generado por la materia, y el modelo matemático que usamos para la gravedad, no es la mecánica cuántica, sino la relatividad general, la cual define los efectos de la gravedad, como la curvatura del marco espacio-temporal, y esta curvatura aumenta, a medida que el campo gravitacional es más fuerte. De esta manera, cuando reducimos el tamaño del objeto, aumentamos los efectos de la gravedad en su entorno, con su correspondiente distorsión espacio-temporal. Cuando se alcanza el radio de Schwarzschild, la relatividad general predice la generación de un evento de agujero negro. Lo que a continuación sucede, todavía está sujeto a discusión. Pero la opinión mayoritaria en la comunidad científica, es que la evolución de este evento, lleva al colapso de la esfera, produciendo una singularidad. Y nada puede evitar que la partícula ubicada en la superficie, caiga de forma inexorable e irreversible, en el interior del agujero negro. La curvatura del espacio-tiempo es tal, que las líneas de trayectoria futura ligadas al horizonte de sucesos, solo conducen hacia el interior de dicho evento. Este hipotético sistema físico, donde la energía aplicada, induce un incremento de la fuerza del campo gravitatorio, nos muestra una estrecha relación entre la gravedad, la materia, la energía y el espacio-tiempo. La energía aplicada supera de forma continua las fuerzas internas de la esfera, produciendo deformación del cuerpo. Al principio, cuando comenzamos a comprimir la esfera, los efectos de la gravedad son insignificantes, pero aumentan de manera progresiva, a medida que el radio se reduce. En nuestra vida diaria, asumimos de una manera intuitiva, que la energía deforma la configuración espacial de los cuerpos, o altera el camino que siguen, dentro de un marco de 3 dimensiones espaciales más el tiempo. Pero cuando agregamos una dimensión adicional, la evolución de la esfera y de la partícula, tiene lugar dentro de un marco de 4 dimensiones espaciales más el tiempo. Teniendo en cuenta el proceso propuesto, la deformación de la partícula en 4 dimensiones espaciales, hipotéticamente alcanzando el horizonte de sucesos, tendría un valor infinito de energía vinculada al estado beta. Y esa energía se obtendría a expensas de su velocidad, creando el efecto de una cantidad infinita de energía opuesta a la caída libre de la partícula. De esta manera, el estado de la partícula en el horizonte de eventos de un agujero negro, sería equiparable al estado físico correspondiente a la velocidad de la luz para los escenarios de relatividad especial. Pues para alcanzar ambos estados, se precisa una cantidad infinita de energía. El ejemplo anterior, también debería tener en cuenta, que el valor de la materia dependerá de la referencia tomada. Por lo tanto, el valor de la masa correspondiente a cada región elemental de la esfera, con respecto a la partícula, dependerá de la curvatura espacio-temporal de cada región elemental de la esfera, con respecto a la curvatura que afecta al lugar donde se ubica la partícula. Este efecto de dependencia de la referencia tomada, es insignificante para campos gravitacionales como el generado por el Sol, donde hay pequeñas variaciones del valor de la curvatura, entre distintas regiones del mismo. Pero cuando el campo gravitacional es mucho más fuerte, tendría un efecto muy significativo. Por ejemplo, el valor de la masa ubicada en la región central de las galaxias, sería mayor para las estrellas situadas en la región exterior de la galaxia, siendo mayor cuanto más alejada se encuentre la estrella, puesto que aumenta el valor de la curvatura de la masa ubicada en el centro, con respecto a la curvatura de la estrella considerada. Y de hecho, la naturaleza muestra un comportamiento anómalo, donde las estrellas exteriores tienen velocidades orbitales más altas que las esperadas por el modelo estándar de la relatividad. Para ajustar las observaciones, ha necesitado agregar la hipotética existencia de materia oscura, la cual aún no ha sido identificada. Los efectos adicionales producidos por el proceso propuesto, también deben tenerse en cuenta al analizar fenómenos relacionados con el Big Bang o con la expansión del universo.
En el evento del Big Bang, la curvatura del marco configurado por 4 dimensiones espaciales más el tiempo, tendría asociada una inmensa cantidad de energía vinculada al estado beta. Durante el periodo de inflación, la energía liberada promovería una rápida expansión del universo. En un escenario de expansión, tiene lugar el proceso inverso, con sus correspondientes alteraciones de la masa, la energía y el espacio-tiempo. Según todo lo expuesto, el proceso propuesto conforma una realidad física, mucho más compleja incluso, que la asumida por el modelo estándar de la relatividad, especialmente en relación con la masa de los cuerpos, la cual dependerá de la curvatura, y esta es el resultado de las interacciones cruzadas entre todos los elementos que forman parte del sistema físico, motivadas por los campos gravitacionales, y potenciadas por la energía. Todo ello integrado en un marco de 4 dimensiones espaciales, más la dimensión del tiempo. Se ha propuesto un proceso de tipo cuántico, que altera el estado físico de la materia, y configura el espacio-tiempo, produciendo efectos no tomados en cuenta por el modelo estándar. Las discrepancias son insignificantes, para los campos gravitacionales como el de la Tierra, pero deben tenerse en cuenta cuando son más fuertes, lo cual tendría implicaciones trascendentales en disciplinas como la cosmología. Si la naturaleza se comporta siguiendo los patrones propuestos, debería mostrar características muy peculiares. Y ese es el caso del escenario de la relatividad especial. ¿Puede ser todo ello una coincidencia?
Thank you.